Gloria al Señor, paz de Cristo. Estoy aquí acomodándome porque quiero traer un pequeño pensamiento. Ya días no me ponía acá en vivo, solo lo habíamos hecho de allá de la congregación, pero he sentido la necesidad de compartir este pensamiento, este tema que el Señor ha traído a mi vida, que es atribulados pero animando. Gloria al Señor. Y para eso vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. La palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor en esta hora, que Él me ayude. Padre, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me das nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, en vivo. Por favor, Señor, usa mi vida, mis labios, para poder transmitir, Señor, un pensamiento que venga de ti, Señor. Habla a través de mi vida, Señor, unge mi vida. Ayúdame a ser de bendición para cada hermano, para cada amigo oyente, Señor. Sea usted, Señor, dándome la gracia. El denuedo, Señor, limpia, purifica mi vida, Señor, para poder, Señor, fluir en tu presencia con este pensamiento, Señor, a través de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Esto fue de sorpresa, pero no lo tenía planeado, ¿verdad? Pero el Señor anoche ponía en mi vida este pensamiento, hablando con un hermano, texteando con un hermano. Y esto fue lo que el Señor me trajo a mi vida, a mi corazón, pensando en que nosotros en este momento estamos pasando por tribulación. No es verdaderamente la gran tribulación, ¿verdad? Solamente es una tribulación. Hay muchas tribulaciones en la vida del cristiano, dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del cristiano, del justo. Pero también el Señor Jesucristo, a través, con su propia palabra, con su propia voz, Él dijo: pero de todas ellas yo lo voy a librar, yo lo voy a sacar, yo lo voy a socorrer, yo lo voy a bendecir, yo le voy a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos hemos creído en Él, y eso nos ha hecho ser partícipes de la fe en Él, en Cristo Jesús. Hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, hemos confesado con nuestra boca nuestras faltas, hemos recibido ese don maravilloso de su presencia, lo hemos invitado a venir a vivir en nosotros, en el templo que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, donde mora nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque nosotros tenemos este especial tesoro, aunque nosotros somos herederos de esta fe, aunque nosotros profesemos esta fe y aunque nosotros, amén, nos gozamos en el Señor, en su palabra, en las alabanzas, es necesario que estemos atribulados. Es necesario que haya tribulación. Es normal que haya tribulación en la vida del cristiano. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta palabra. ¿Quién es el apóstol Pablo? Conocemos al apóstol Pablo como un hombre, amén, celoso de la ley, como un hombre que anteriormente su nombre era Saulo, el pequeño Saulo, un hombre que dice que respirando amenazas. En el capítulo 9 de Hechos habla de que él perseguía a la iglesia, atribulaba a la iglesia, y ellos los mataba, los echaba a la cárcel. Tantas cosas, amén, que hacía él por esas personas, por esos hermanos
que profesaban esta fe, que creían en el Señor Jesucristo, que predicaban en su nombre, que hablaban en su nombre, que bautizaban en su nombre, la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que un día él tuvo un encuentro con el Señor y él fue tremendamente derribado al suelo. Miró una luz resplandeciente, tuvo un encuentro con el Señor personal. El Señor le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra dice que este hombre quedó ciego. Este hombre desde allí empezó, amén, a pagar el precio por servir al Señor. Desde allí empezó a pagar ese sufrimiento que tenía que él empezar a vivir en su vida. Porque el Señor le dijo: voy a demostrarle a él, aquel siervo que yo he escogido, a este instrumento que yo he elegido para mí, para que me sirva, cuánto le es necesario sufrir o padecer por causa de mi nombre. Y es que en la vida del cristiano es necesario padecer. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es necesario que nosotros con sufrimientos, con tribulaciones, con aflicciones, con tormentas, con adversidades, con pruebas, estemos en el reino de Dios, que permanezcamos en ese reino de Dios y que entremos al final en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, dice la palabra, que desde ahí en adelante, el perseguidor, el que atribulaba, el que perseguía a la iglesia del Señor, se convirtió en el perseguido. Se convirtió de ahí en adelante en el atribulado, en ser partícipe de los sufrimientos que todo cristiano, que todo hijo de Dios, que todo evangélico, que todo aquel que confiese la fe en Cristo Jesús es necesario que pase. Nosotros no nos esperábamos, estábamos quizás, amén, gozosos, llevábamos una rutina preciosa, no íbamos a la iglesia, íbamos a la iglesia con nuestros hijos, nuestra familia, disfrutábamos del compañerismo de nuestros hermanos, disfrutábamos de estar en su presencia, en su casa, íbamos, regresábamos de la iglesia y todo era feliz, todo era alegría, pero siempre viene un tiempo de tribulación, siempre viene un tiempo de aflicción, siempre viene un tiempo de prueba para el cristiano, siempre viene un tiempo en el cual tú te vas a sentir perseguido y quizás en ese momento los ánimos empiecen a decaer, porque ahí empieza en realidad tu fe a ser probada. Porque allí en realidad empieza a formarse aquel hombre y aquella mujer de Dios que ha creído en el Señor, que lo ha confesado como su Salvador. Y es necesario, amén, pasar por diversas cosas. El apóstol Pablo empezó a pasar por diversos sufrimientos. Y en la carta de los Corintios, él habla de los sufrimientos que él pasó, que él empezó a sufrir, que él empezó a experimentar en su propia vida. En 2 de Corintios 11:23 dice que él estuvo en muchos desvelos, él estuvo en muchas persecuciones, él estuvo en ayunos, él estuvo en tempestades, él estuvo entre peligros de judíos y peligros de los gentiles, peligros entre falsos hermanos, peligros entre ladrones que lo querían robar. Él pide en una carta, también pide: oren por mí para que la ofrenda que yo lleve a mis hermanos llegue a su destino, porque que me libre el Señor de los rebeldes, de que me libre el Señor de los ladrones. Y el apóstol Pablo era un hombre igual que todos nosotros, que hemos venido a servirle al Señor. A una gran diferencia que él fue un apóstol del Señor en aquel tiempo, pero es necesario que nosotros también pasemos, no igual que el apóstol. Quizás ninguno de nosotros vamos a pasar por ahorita lo que los primeros cristianos fueron escogidos para espectáculo, dice la Biblia, para el mundo y para los ángeles. Pero este hombre de Dios, pese a todo ese sufrimiento, pese a toda esa tribulación, dice en este capítulo de Hechos 14, estaba leyendo que dice que él se fue a esta ciudad que se llamaba Listra.
Y empezó él a predicar la palabra, empezó él a hablar del Señor, empezó él a querer transmitir esta fe en Cristo Jesús, este evangelio precioso, y empezó él a hacer este trabajo hermoso que se le había entregado a él. Pero por esto también se tenía que padecer. Si eres representante del nombre de Jesucristo, si eres representante de la iglesia de Jesucristo, de la fe en el Señor Jesucristo, es necesario que ahora o en el futuro vayamos a padecer también por causa del nombre del Señor. Y este hombre empezó a ser el Listra apedreado. Este hombre empezó a hacer, amén, hasta lo quisieron idolatrar y empezaron, cuando él no se dejó, amén, que lo idolatraran, dice la palabra del Señor que lo apedrearon. Y muchos teólogos coinciden que él en ese momento perdió la vida. Y unos dicen que ahí fue cuando él salió de su vida, de su cuerpo, salió su espíritu y fue llevado hasta el tercer cielo, donde recibió la revelación que él, de la doctrina del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, lo que me llama más la atención de este hombre, que aunque estaba atribulado, aunque estaba siendo apedreado, aunque estaba siendo perseguido, aunque no estaba recibiendo halagos, no estaba recibiendo dulces, no estaba recibiendo aplausos, no estaba recibiendo premios en ese momento, sino que la palabra del Señor dice que recibió pedradas, recibió ultrajos, recibió maltratos, recibió rechazo de estas personas. Y dice la palabra del Señor que una vez que los discípulos oraron por él, sus compañeros oraron por él, me llama la atención, este hombre con pasión de Dios, este hombre con amor al Señor, este hombre lleno del Espíritu Santo, este hombre con una fe fundamentada, con una fe firme, este hombre con convicción. Oh, cuánto se necesita en este día, cuánto necesitamos nosotros en este momento tener esa convicción, esa fe en nuestro Señor Jesucristo, creer que el Dios que predicó Pablo es el mismo Dios que predicamos nosotros, es el mismo Dios que resucitó a Pablo, es el mismo Dios que nosotros estamos predicando. Y es importante mantener esa fe en alto, es importante seguirnos animando mutuamente, es importante seguirnos confortando mutuamente, es importante seguirnos exhortando mutuamente para que nuestra fe no desmaye, para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe siga estando en pie, en alto, una convicción. Hombres que aunque estén atribulados, hombres que aunque se sientan afligidos, hombres que a lo mejor se sientan preocupados por sus hijos, por su familia o por la situación que estábamos viviendo en este momento, a pesar de las cosas que tenemos en contra, a pesar de las estadísticas que son altas, a pesar de toda la tormenta, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de la epidemia, aunque estemos atribulados, pero seguimos animando al pueblo del Señor, seguimos animando al pueblo del Señor, seguimos diciéndole, hermano, que no decaiga tu fe, sigue levantándote a orar, sigue levantándote en ayuno, sigue levantándote, amén, con un espíritu fervoroso, que no decaiga tus ánimos, que no estés desanimándote, que no es tiempo para mirar los errores de los demás, que no es tiempo para quedarse estancado, que no es tiempo para quedarse en casa mirando una película, tampoco es tiempo para estar menguando en nuestra fe, es tiempo de exhortarnos, es tiempo de confirmar esos ánimos. Pablo, a pesar de haber sido apedreado, él dice que tenía aquella pasión, aquella preocupación por sus hermanos. Nosotros debemos de sentir ese mismo sentir, porque el mismo espíritu que tenía Pablo es el mismo espíritu que nos bautizó el Señor. A todos nos dio a beber del mismo espíritu, dice su palabra. El Señor no ha dado el espíritu por medida. Somos nosotros que esta fe está decayendo en su pueblo, en su iglesia, y los ánimos están yendo hacia abajo. Pero este hombre
a pesar de estar atribulado, sacó fuerzas de flaqueza, se llenó de la presencia del Señor, de ese celo del Señor, de ese Espíritu de Dios que lo había levantado con un propósito para servirle al Señor, y empezó a confirmar los ánimos de los discípulos, y dice la palabra del Señor exhortándose a que permaneciesen en la fe. Oh, qué importante es que en este día tú y yo permanezcamos en la fe. Qué importante es que tu fe aumente cada día más y más. Qué importante es que creas en el Señor ahora más que nunca. Qué importante es que te afirmes ahora más que nunca. Qué importante es que tengas convicción en ese Dios que te salvó, en ese Dios que predicaban los discípulos, y que ese mismo Dios no ha cortado su mano para salvar, no ha cortado su poder, y que Él sigue oyendo las oraciones de los justos, y que Él sigue mirando todo lo que estamos pasando, y que Él está consciente. Él lo único que quiere es un pueblo que le crea a Él, un pueblo que esté animado, un pueblo que esté exhortándose los unos a los otros, un pueblo que esté permaneciendo en la fe, un pueblo que esté profesando esa fe, predicando esa fe, porque es necesario que hayan tribulaciones. Sí es necesario todo esto que ha acontecido, sí es necesario, pero a través de ello vamos a entrar en el reino de los cielos, dice su palabra. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Qué tremendo es cuando creímos o pensamos que la vida del cristiano es puro color de rosa, y que nunca iba a llegar nada negativo. Qué precioso fuera si todo fuera positivo, si no existiera ningún problema, problemas económicos, problemas familiares, problemas en tu fe, problemas contigo mismo, con tu propia convicción, problema con tus propios miedos, problema a enfrentar, que tu fe se enfrente a tu propio miedo, que tu fe se confronte con la verdad que es Cristo. Para probar es necesario que seamos probados, es necesario que seamos atribulados, es necesario que hayan diversas pruebas, pero el Señor es necesario también que a través de eso, que atravesemos todo eso, y así vamos a ser salvos, y así vamos a ser vencedores, y así vamos a ser triunfantes en Cristo Jesús. Vamos a ir de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque a través de pruebas, si no viene prueba, ¿cómo vas a vencer a la prueba? Si no viene la adversidad, la situación, ¿cómo vas a confesar a un Dios que te sacó de esa tribulación, que te sacó de esta pandemia, que te sacó de esta enfermedad, que libró a tu casa, a tu familia? Es necesario que a través de muchas pruebas, es necesario que a través de muchas tormentas, es necesario que a través de muchas adversidades, es necesario que a través de muchas tribulaciones miremos al Señor Jesucristo, veramos al Señor cara a cara, lo miraremos al Señor, miraremos su promesa cumplirse acá en esta tierra, miraremos su poder manifestado, miraremos milagros, prodigios, pero es necesario que hayan tribulaciones. Para eso es necesario que estemos pasando por situaciones difíciles, para confesar esa fe, para tener convicción en ese Señor, en nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos esa fe, herederos de esa fe. Nosotros tenemos este evangelio, ningún otro. No hay otro evangelio diferente, no hay otro Dios diferente. Nosotros creemos en este mismo Dios que predicó Pablo. La palabra del Señor dice que en Hechos 27 también, que el apóstol Pablo iba a ser enviado a Roma, iba para Roma, y en el camino iban en un barco. La palabra del Señor dice que ellos se embarcaron y empezaron a tener ese problema, esa tribulación, esa adversidad, y empezaron a enfrentarse con miedo, empezaron a dudar. Grandes hombres, grandes marineros experimentados, dice la palabra del Señor, que querían agarrar el esquife, querían escaparse, querían tirarse, querían lanzarse al agua. A veces muchas personas están ya queriendo tirar la toalla, muchas personas
personas, muchos cristianos a veces ya están decayendo en su fe. Hombres de Dios, hombres guerreros de Dios, gente que ha profesado esta fe y ahora están enfrentándose a una tormenta, a un Euroclidón, a una tormenta muy fuerte a la cual nunca se habían enfrentado, al problema con la cual nunca se habían confrontado. Pero la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, ese hombre de Dios, ese hombre de fe, ese hombre con convicción, ese hombre con una fe certera, ese hombre dice que les decía: tengan ánimo, porque no van a perecer. Todo va a estar bien. Tenía convicción. ¿Por qué, mi hermano? Porque había hablado con el ángel del Señor, porque lo había visitado el ángel del Señor, porque tenía comunión con el Señor, porque ese hombre no perdía el tiempo. Ese hombre estaba orando, ese hombre estaba alimentando su fe, ese hombre todo el tiempo se la pasaba leyendo los manuscritos, leyendo la palabra, alimentando su fe, conectándose con el Señor. Y eso es lo que necesita la iglesia en este día. Hombres que aunque estén atribulados, siempre estén animando. Pero ¿cómo van a estar animando si ellos mismos están desanimados? ¿Cómo van a estar animando si ellos mismos ya se sienten decaer? Si ellos mismos no están creyendo a esta palabra, a este evangelio, si ellos mismos no tienen esa comunión con el Señor que esté profunda, un contacto con el Señor, donde ellos tengan una fe bien fundamentada en el Señor. Oh, hermano, es necesario que hables con el Señor. Es necesario que nos confrontemos a nosotros mismos. Y es necesario que estemos animados, aunque sea en tribulación, aunque sea en tormentas, en pruebas, aunque hayan diferentes ataques por una u otra manera, la economía, atribulados, pero animados en el Señor, animados porque el Espíritu del Señor está con nosotros, animados porque hemos creído en este evangelio poderoso, animados porque profesamos algo que es verdadero, porque lo hemos experimentado, no porque no vamos a anunciar algo que no hayamos experimentado nosotros mismos. No vas a anunciar un producto, algo, una fruta que tú no la hayas probado. Hemos probado esto, sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios existe, que Dios es real, sabemos que Dios va a librarnos de cualquier cosa mientras no venga el tiempo, mientras no se llegue tu día, mientras el Señor no dé la última palabra. La última palabra no la tiene el hombre, la última palabra no la tienen las noticias, la última palabra no la tienen los presidentes, la última palabra no la tienen las estadísticas, la última palabra la tiene Dios, porque Pablo había sido un hombre destinado para ir a Roma. Pablo había sido un hombre destinado para no perecer. Pablo había hablado con el Señor. Pablo tenía una convicción en el Señor. Pablo creía a lo que el Señor le decía. Pablo iba hacia adelante y se movía y no dudaba, porque confiaba en el Señor, porque creía en ese Dios que lo había llamado y que era necesario que él llegara a su destino. Y este hombre se puso a animar a estos varones, a estos grandes marineros, a estos hombres que estaban claudicando, a estos hombres que estaban a punto, amén, de lanzarse a las aguas del miedo. Dudaron y creyeron que ya no iba a haber oportunidad para ellos. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que se levantó y les dijo de la manera siguiente. Si usted va a ir conmigo, vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22. Cuando estaban en medio de esa gran tempestad en el mar, dice Hechos 27, 22, que les dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Pero por qué? Esto es lo que le decía: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César.
Es necesario que pasemos por tribulaciones, como le decía, es necesario que nuestra fe sea probada, es necesario que pasemos por una prueba de fuego, es necesario que seamos confrontados con nuestra propia fe, a ver de qué tamaño es nuestra fe. Pero ¿sabe qué? Este hombre tenía convicción porque tenía comunión con Dios, porque tenía conexión con el Señor, porque el ángel del Señor había hablado directamente con él. ¿Cuántos de nosotros estamos conectados con el Señor, con plena fe y convencidos que nada? Y esos son aquellos que pueden dar buen ánimo. Esos son aquellos que están animados ellos primeramente, porque alguien que está desanimado no puede animar a los demás, no puede exhortar a los demás, no puede, confirmar la fe de los demás, no puede estar como Pablo en ese nivel, amén, porque ciertamente no vamos a llegar al nivel de Pablo, pero vamos a creer cada día. Nuestra fe se tiene que ir, amén, aumentando. Entre más sea la tormenta, entre más sea la prueba, entre más sea la adversidad, entre más sea la tribulación, entre más sea, amén, aquella prueba que te está viniendo a tu vida, más tienes que buscar al Señor, más tienes que agradar al Señor, más tienes que meterte con el Señor. Este no es el tiempo para estar dudando de la palabra, este no es el tiempo de estarnos atacando los unos con los otros, este no es el tiempo de estar, amén, diciendo cosas que son negativas a nuestra fe, contrarias a nuestra fe. Esto es el tiempo de creer a la palabra. Este es el tiempo de creer en el Señor Jesucristo. Este es el tiempo de llenar nuestras copas con aceite para estar listos, preparados para la venida del Señor, para lo que venga, para lo que vayamos a enfrentar. Si vamos a pasar algo más terrible, ¿quién lo sabe? Amén. Si viene un tsunami, viene algo más grande, amén, allí se va a ver, amén, el que ha creído en el Señor, el que ha agradado al Señor, el que cree en el Señor, el que está animado, el que tiene comunión con el Señor Jesucristo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Gloria al Señor. Qué palabra. Por tanto, oh varones, versículo 25, tened buen ánimo. Mire, se necesita buen ánimo para servirle al Señor, un espíritu fervoroso, una convicción en el Señor, estar metido con el Señor, la presencia del Señor, amén. Dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. No solamente es recibir palabra, muchos recibimos mucha palabra, hay un menú extenso por todas las redes sociales si usted quiere ver, hay un menú extenso por todos lados si usted quiere ver. Pero usted puede recibir mucha palabra, mucha profecía. Usted puede recibir mucha profecía general o específica, lo que sea. Y usted puede leer mucho la palabra del Señor. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es confiar en esa palabra. Confiar en lo que Dios te ha dicho. Confiar en lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Y dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo no sé si tú estás creyendo a lo que el Señor te ha dicho. Yo no sé si tú estás creyendo en la palabra que se te ha predicado, no desde hace poco, sino desde hace mucho tiempo, y que se te ha dicho que te creemos en un Dios poderoso, que Él tiene la última palabra, que Él tiene el control, y que no va a haber pérdida en tu casa, no va a haber pérdida en tu vida, en tu familia, si crees a la palabra del Señor Jesucristo, si crees y confías en lo que Él te da, si crees en las promesas que Él te está dando, y si confiesas y dices como el apóstol Pablo, así será así como el Señor me ha dicho. Y yo confieso que así va a ser. Yo confieso que hay una promesa sobre mi vida, sobre mi casa, y que no vamos a perecer, y que vamos a estar firmes en fe. Esos son hombres de fe, esos son gentes que dan ánimo a otros y no desánimo. Pero se necesita estar confiando. La fe no solamente es creer, sino confiar, y al mismo tiempo obedecer a lo que el Señor te está diciendo. Gloria al Señor. Y los demás, dice el capítulo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Nosotros vamos a salir de esto. Nosotros
Si creemos en el Señor Jesucristo, aunque estemos atribulados, aunque estemos afligidos, pero vamos a estar siempre con ánimo, atribulados, pero animando a los demás, animando a nuestros hermanos, confortando la fe, diciéndole que no te falte la fe, orando por nuestros hermanos. Hoy es el tiempo de orar más por los hermanos. Hoy es el tiempo de orar más por aquel amigo. Hoy es el tiempo, amén, de creer en el Señor Jesucristo y de estar, aunque estemos atribulados, pero animados en el Señor. Y eso solo se logra metiéndose con el Señor. Y eso solo se logra buscando el rostro del Señor, buscando su unción, su presencia, su palabra, creyendo y confiando en lo que en Él habla, lo que Él dice. Vámonos a ir en el último versículo, 2 de Corintios 4:8. Mire cómo hablaba este hombre. 2 de Corintios 4:8. Dice así la palabra del Señor. La carta de Pablo a los Corintios, la segunda, los Corintios 4:8. Dice, mire lo que dice el título acá: viviendo por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Mire quién lo estaba diciendo. Un hombre que había pasado por diversas pruebas. Pero estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Puedes estar atribulado, mi hermano, es normal, somos humanos. Pero no pierdas ese ánimo, no pierdas esa fe, no te angusties, que no llegues a un nivel de turbación, de preocupación. Amén. Estamos en apuros, dice, mas no desesperados. Qué bueno es no desesperarse porque tenemos esa fe en el Señor Jesucristo. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Nuestro Señor, así como no desamparó a Pablo hasta que cumplió su misión en esta tierra, así no te va a desamparar a ti. Así como le dijo el Señor a Josué, le dijo: Josué, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Amén. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Dice: porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hay que creer a la palabra del Señor, a las promesas del Señor Jesús, que Él no nos va a desamparar, no nos va a dejar si creemos en Él, si confiamos en Él, si confiamos en su palabra. Y podemos estar, dice, derribados, pero no destruidos. Pablo, en esa ocasión, en Hechos, en Listra, fue ese hombre derribado. ¿Y cuántos el enemigo, o los miedos, los temores, los ataques, los dardos, o esta epidemia, la pandemia, tantas cosas, te han derribado tu fe, te han hecho que caigas hasta el piso? Pero una cosa es que hayas pasado por eso, y otra cosa es que te quedes ahí. Tienes que levantarte, tienes que, aunque estés atribulado, aunque el apóstol Pablo estuvo derribado, amén, en el piso, pero el Señor lo levantó de ahí. No lo pudieron destruir, no lo pudieron tocar, no lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que hacer una obra en el apóstol Pablo. El Señor tenía que usar la vida de él. El Señor le había dado promesas y el Señor cumple sus promesas. Atribulados, pero animados en el Señor, en su presencia, en su palabra. Por eso dice la palabra que del oír viene la fe. Hay que estar oyendo esta palabra, leyendo esta palabra, y no solamente eso, creyendo en el Señor, que aunque estemos atribulados, eso nos va a mantener animados en fe. Gloria al Señor. Este es el pequeño y corto pensamiento que el Señor me dio. Así es que Isaías 59:1 dice: aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni su oído se ha agravado para oír.
el Señor sigue escuchando tus oraciones, esas oraciones que haces por tu familia, para que el Señor te guarde, te protege. El Señor las está escuchando. Él está abierto su oído, y el poder del Señor no ha menguado. Desde ayer, desde ahora y por los siglos sigue siendo el mismo Dios. Solamente nosotros tenemos que estar animados en Él, animados en su palabra, en su presencia, buscándole el rostro del Señor. No pares de ir a la iglesia, no pares de buscar el rostro del Señor, de orar, de buscarle, de buscar su presencia, y eso te va a mantener animado, aunque estés atribulado, pero vas a estar animado para el Señor, para servirle, dispuesto para toda buena obra. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo a todos. Vamos a seguir creyendo al Señor, no desmayemos, permanezcamos en fe, permanezcamos firmes en el Señor, porque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios los bendiga.